No, ninguno, profe. Profe, a mí no me llegó. No les llegó, hay que revisar. Bien. Los que no les No, no llegó, me llegó. me dicen por aquí por el chat, porfa. Listo. Porque, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar hablando de la lingüística del texto, redondeando un poco lo que vimos la clase pasada. Eh, También vamos a hacer como una especie de ejercicio de carácter práctico para que en un momentico ustedes ya vean como en tiempo real, ustedes mismos lo hagan. Un ejercicio de construcción de coherencia y cohesión gramatical. Nosotros seguidos vamos a ver un material que les quiero mostrar y también vamos a eh, finalmente pues vamos a dar las pautas de las exposiciones y conformar los grupos. Ya eso es como la parte final de hoy. ¿Listo? Entonces voy a iniciar, desactivo cámara un momentico para que prestemos atención a lo siguiente. Primero, empiezo con la carpeta del Drive. ¿Listo? La estamos viendo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí van a encontrar en la carpetita amarillita una carpeta que se llama documentación del curso, ¿cierto? Esa documentación del curso, pues desde luego están hay contenidos, una serie de archivos, una serie de documentos que, porque son con los que vamos a trabajar la gran mayoría de ellos y los otros material complemental. Pues para ustedes, mucho cuidado con borrar los archivos, ustedes ya saben descargar eh, el material y bueno, ¿qué tenemos acá? Les dejé unos documentos, estos dos por ejemplo son de figuras literarias que son los que ahorita que hablemos ya al final de la clase, finalizando la clase, cuando repartamos los grupos para las exposiciones, hagamos esa selección, ustedes ya tienen un material de consulta previa y lo otro, lo que ustedes también van a consultar por cuenta propia, pero pues este material es muy suficiente para que entiendan lo que ustedes van a, el concepto de la figura literaria que van a trabajar. Entonces tienen estos dos y tienen este que también es muy completo, que ahorita se los muestro, ¿cierto? De figuras literarias. Eh, Aquí está el listado de conectores que habíamos conversado la clase pasada, o bueno, dentro de las figuras de cohesión que vimos, los conectores que nos van a servir mucho para empezar a escribir, por ejemplo, un párrafo o una frase, ¿cierto? Un enunciado. Entonces, nos clasifican de este tipo. Hay algunas veces que les cambian el nombre, pero es lo mismo. Y noten ustedes que muchos de estos ustedes los eh, suelen ser utilizados o suelen ser, han sido vistos por ustedes cuando están leyendo algo, ¿cierto? Entonces, aparece, por ejemplo, como el primer lugar, el segundo lugar, eh, pueden encontrar otros por otra parte, no obstante, pero, o sin embargo, de ejemplos, cuando dice, por ejemplo, tal es el caso, así como, ¿cierto? Y así sucesivamente. Tienen una lista grande y unos recursos muy valiosos que nos van a servir a nosotros para facilitar la cohesión de nuestros textos y que ustedes pueden utilizar de acuerdo a las características y tipologías que tengan y nos va a servir mucho, compañeros, para trabajar la cohesión textual, ¿cierto? Entonces se los dejé acá, ya que algunos me habían eh, hecho esa pregunta y desde luego pues convenía dejarles este material. Aquí están organizados de otra manera, discriminados en esta tabla y son muy fáciles y son términos que yo suelo utilizar mucho y que digo que son salvavidas. Uno muchas veces se pega escribiendo, ¿cierto? Nos da dificultad seguir construyendo un texto y nos ha dado dificultad y precisamente estos términos nos ayudan mucho a seguir, a continuar escribiendo y construyendo pues una narración o una descripción de tipo
textual. Listo, entonces aquí lo tienen. Tienen muchísimos y creo que es un material suficiente para que ustedes tengan a la hora de construir un texto escrito. Y de hecho, en la capacidad que logremos, en la medida en que vayamos avanzando, en la capacidad que ustedes vayan desarrollando, no solamente para escribir textos escritos, también para, en términos de armar discursos o al momento pues de hablar propiamente pues dentro de la comunicación verbal oral, no solamente escrita. A la hora que vayamos a articular un discurso o algo que vayamos a decir, también nos valemos de esto, porque esto no solamente queda en un texto escrito, ¿cierto? Muy bien, entonces en esta carpeta van a encontrar estos ejercicios y, perdón, este material. Y por último, aquí hay un archivo que contiene unos ejercicios para mejorar la cohesión y la coherencia. Ahorita vamos a hacer el ejercicio en un momentico, vamos a gastar 10-15 minuticos, ahí mismo donde estamos, para que hagamos un pequeño ejercicio de cohesión y coherencia gramatical. Listo, para que miremos a ver cómo nos va. Entonces, me devuelvo. Recuerden que aquí está en esta carpeta la documentación del curso, esos textos, y vamos a seguir alimentando con otros más. Por ahora hemos hablado de la lingüística propiamente en el texto escrito con dos de sus componentes, la cohesión y la coherencia gramatical. Ya próximamente vamos a hablar de la adecuación del texto y de los tipos de texto. Vamos lentamente con cada una de estas propiedades. Concertación de evaluación. Van a encontrar este archivo que fue el que yo les había mostrado al principio de clase, entre la primera y segunda clase, donde están los temas que vamos a ver y la concertación de evaluación. Recuerden que cuando yo lo abro, ¿cierto? Yo me voy al final, me desplazo hasta el final, ¿cierto? Para mirar la concertación de evaluación con los correspondientes fechas de entrega, ¿cierto? A veces es un poquito lento, no sé todo de mi equipo, pero ya tienen la concertación de evaluación y pues desde luego la guía didáctica acá. ¿Cierto? Miren la concertación de evaluación acá. Muy bien, yo cierro esto que es muy lento, ya es simplemente lo que hice para que identificaran, supieran que solamente va a tener esta carpeta y las diapositivas que vayamos utilizando también las vamos dejando acá. ¿Listo? Entonces, muchachos, haciendo una pregunta, preguntándoles a ustedes en estos momentos, ¿qué recuerdan de lo que hablamos la clase pasada? ¿Sí? ¿Qué me dice entonces qué es cohesión y qué es coherencia gramatical? ¿Qué entendieron? Ya vamos a ver un material que nos va a ayudar seguramente a clarificar el concepto, pero ¿qué se les quedó? Profe, la coherencia es el sentido y conexión que le pone lógica a un texto. ¿Cómo, perdón? Me repito otra vez que no te quería escuchar. La coherencia es el sentido y conexión que se le pone, pues que le pone lógica a un texto. Muy bien. ¿Y la cohesión y la coherencia? La coherencia es el sentido que se le pone a un texto y la cohesión es la capacidad que tiene quien lo escribe o el mismo texto de conectar todos los enunciados. Muy bien. Muy bien. Recuerden que la coherencia ya apela o hace referencia al sentido global del texto para que un texto tenga lógica y sentido. O sea, apela más al significado. Es decir, la coherencia se refiere a todo el texto en general, en su conjunto. Y que un texto cuando no tiene coherencia es porque no se entiende. Entonces son dos cosas que van juntas siempre. La cohesión nos va a permitir a nosotros hilar los enunciados uno con otro, ¿cierto? Los enunciados son
frases que nos ayudan a construir desde luego párrafos, y todos los párrafos en su conjunto cohesionados nos van a dar coherencia en el texto. ¿Listo? Entonces la coherencia, recuerden que es el texto global. Y la cohesión es la capacidad que se tiene en términos lingüísticos de hilar o articular o unir frases o enunciados con otros. Y también habíamos dicho que hay unos elementos que nos van a servir a nosotros para facilitarnos la cohesión, y que son estos conectores, por ejemplo, ¿cierto? Esas palabritas que vimos en el listado, ahorita que les mostré, y que hay unos conectores que son sumativos, hay unos conectores del discurso, de consecuencia o causa, muchos de ellos que están en esa lista, que les había mostrado en las diapositivas unos cuantos, pero con la lista que les mostré ahorita, que estaba en la carpetica del Drive, con eso, esos son recursos de conectores que nos van a servir a nosotros para construir o cohesionar bien esos enunciados, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ver entonces este cortico video explicativo para que vean entonces, resumamos en lo que es coherencia y cohesión textual. Les comparto pantalla y desactivo cámara un momentico. Estamos viendo pantalla. Estamos aquí en YouTube. Sí. Listo, Sí, muy bien. Entonces, aquí compartiendo las pantallas, vamos a poner atención. Muy bien, muchachos, miren lo simple que es el video, lo corto que es, que se los
dejo acá el link en el chat de aquí en esta sesión, también se los dejo en el grupo de WhatsApp. Vieron ya unos ejemplos muy corticos de cohesión y coherencia. Y que el elemento clave de la cohesión es la utilización de esos conectores del discurso. ¿Y cuáles son? Como por ejemplo los que están contenidos en ese listado que vimos ahorita. ¿Listo? ¿Entendimos lo que acabamos de ver, muchachos? ¿Hay alguna Sí, inquietud? profesor. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio en 10-15 minutos, tan solo uno. Lo que les dejé en el drive, ahí van. Para que ustedes vean entonces, hagan en este mismo instante un pequeño ejercicio de cohesión y coherencia, a ver cómo nos va. Y ahorita lo socializamos. Les activo pantalla de nuevo, les comparto. Ya va, compañeros, ya enseguida paso el grupo de WhatsApp. Les comparto pantalla de nuevo. Vamos a la carpeta, recuerden, documentación del curso. Vamos a abrir listo. Mira los ejercicios que hay tan interesantes. Hay los ejercicios de coherencia y los ejercicios de cohesión. Y miren las indicaciones que nos está dando. Por ejemplo, este primero. Es un ejercicio de coherencia donde ustedes van a coger el enunciado, ¿cierto? Y van a mirar si entonces si es coherente o no, o lo van a reorganizar. ¿Listo? El ejercicio de coherencia. Aquí hay unos ejercicios de cohesión, donde nos están diciendo que convierte todas estas secuencias en un texto cohesionado. Haga todas las transformaciones que considere oportuno. Pues también aquí hay un ejercicio de cohesión. O sea, tan solo les estoy socializando este texto, pero ya les voy a decir cuál de ellos vamos a hacer para efectos de este ejercicio. Tratar de mejorar la cohesión de estos breves textos. Hay enunciados, ¿cierto? Hay unos enunciados que no están cohesionados. ¿Listo? Estos son los de, explica con tus palabras el significado de los siguientes conectores, escribe un ejemplo. ¿Cierto? Entonces aquí lo que nos están pidiendo es que construyamos un enunciado utilizando estos conectores y aparte de eso nos piden acá que construyamos el significado. Y también tienen, por ejemplo, este ejercicio de acá. Relaciona las dos columnas y pone un ejemplo donde se une uno de estos conectores. O sea, como la clasificación de conectores ejemplificantes, cuáles identificas y colocar un ejemplo. Tienen otro ejercicio ahí. Y completa el siguiente texto usando algunos conectores propuestos. ¿Cierto? En la lista, aquí se los dan de hecho. ¿Cómo los metemos acá? Estos conectores que vemos aquí. Y por último, no hay un ejercicio, pues, todo este material, desde luego que este material, por ejemplo, es extraído de internet o de los recursos educativos y pedagógicos, desde luego, y que ustedes pueden utilizar para ejercitarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer todo esto, muchachos. Esto ya les queda a ustedes para que lo hagan por cuenta propia, pero recuerden que se deben estar entrenando. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cohesión y uno de coherencia. Vamos a centrarnos en este de acá. Estamos viendo, yo se los voy a dejar aquí compartido en pantalla para que ustedes lo vean en una hojita, ya sea de Word o así a mano alzada. Construyan primero alguno de estos textos para mejorar la cohesión. Todos no tienen cohesión, todos están sin cohesión gramatical, sin cohesión textual. Escojan uno de estos enunciados y empiecen a escribir cualquiera de estos tres.
y vamos a ver cómo les va. Se pueden tomar que 5 minutos quedaría ya o un poquito más para que socialicemos a ver cómo nos va. Profe, entonces solamente ese. No, no, por eso, escojan cualquiera de estos tres. Listo, el A, el B o el C, cualquiera. Entonces van a haber algunos que van a escoger el A, otros van a escoger el B, otros van a escoger el C. Y ahorita miramos entonces si quedaron bien cohesionados o no. Listo, estamos claros. Cualquiera de estos tres escogen ustedes. ¿Hay claridad? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos a ver cuánto tiempo les toma. Yo creería que en 5, 7 minutos máximo estarían ya terminando el enunciado, porque quiero que ustedes también me lo lean, lo compartamos acá y miremos si quedó bien cohesionado o no. Cualquiera de estos tres. Entonces, arranquemos, muchachos.
Chicos, ¿cómo van? Bien, yo ya terminé. Bien, ok. Por aquí si quieren me van dejando en el chat. Me dicen listo, profe, ya, ya. A ver qué. El resto ya está listo. ¿A alguien le falta algo? A ver cómo nos fue. A mí Listo. todavía me falta. Bueno, entonces demos 2, 3 minuticos, 2 o 3 minuticos para que terminemos a ver qué tal. Muy bien.
Profe, tengo una pregunta. Sí, Es que, digamos, en muchos ejemplos que hemos visto, se repiten mucho las palabras y tú la clase pasada mostraste que también se podía como reemplazar, muy bien. pero por ahora vamos a seguir utilizando las palabras como mucho, como digamos, a mi abuela le gusta el pollo, mi Sí. abuela, y después otra vez como mi abuela, mi abuela, mi Ah, abuela. la redundancia, claro. Pero yo hice la elipsis y las otras cosas que vimos la clase pasada, como Excelente. para no repetir tanto. Exactamente, la idea es que ustedes tengan la posibilidad de inventar acá, de cohesionar lo mejor que se pueda haciendo uso de algunos conectores. Los conectores uno nunca se los va a memorizar todos, por eso nos valemos de estos recursos para sustituir palabras y ayudarnos a cohesionar mejor. En este caso, traten de reemplazar algunas de estas palabras por conectores. Listo, vamos a, demos 2 minuticos más y empezamos a socializar. Muchachos, dejemos hasta aquí ya, listo. Dejemos hasta acá. ¿Qué vamos a hacer entonces? Eh, vamos a... Un momento, por favor, a ver si yo por aquí me ubico. Voy a mandar de una vez el link por aquí del grupo de WhatsApp, pues como para que no estén tan perdidos algunos en el grupo. Eh, y se agregue ahorita. ¿Listo? Un momento, por favor, copiando el enlace. Pues aquí están pues en la... Ahí está el link del grupo de WhatsApp para que se agreguen. Muy bien. Muchachos, vamos a hacer entonces lo siguiente. Comparto de nuevo pantalla, me devuelvo a donde estaba y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a socializar desde luego lo que ustedes hicieron teniendo en cuenta el siguiente orden. Los que hicieron el numeral A, este ejercicio A, pues vamos a leerlo, a ver qué tal nos parece. ¿Listo? Lo mismo con el B y lo mismo con el C. ¿Listo? Vamos a activar entonces el micrófono
los que quieran, y la idea es que compartamos como varias versiones de estas cohesiones de cada una de estos enunciados. A ver, empecemos. ¿Quiénes hicieron el A? Y empecemos a leer. A ver qué tal. Yo provisé la. Listo, dale. Bueno, el otro día en la calle me encontré con unos amigos. Estos me contaron que habían comprado una moto con un dinero que habían ganado trabajando en verano para ese mismo fin. Ya. Listo. Bueno, a ver qué otra versión hay por ahí. Yo también hice la. Sí, dale. Bueno, el otro día me encontré con unos amigos. Me contaron que habían comprado una moto. La moto la compraron con un dinero que habían ganado en verano porque habían estado trabajando. Bien, hay sustitución de ciertas palabras, cosas que llaman mucho la atención, porque, por ejemplo, la primera que acabaron de decir, emplearon estos, y vieron utilizar el pronombre. Ellos me contaron, ¿cierto? Pero muy bien, estos también es válido. Ahí vamos mejorando, hay varios estilos ahí. Vamos con otro. Pero yo, Sí, el otro día en la calle me encontré con unos amigos. Me contaron que habían comprado una moto con un dinero que ganaron trabajando en el verano. listo. Vale, más sintético está ese. Vamos con otro, a ver qué tal. Profe, Sí, señor. yo lo construí. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Ellos me contaron que habían comprado una moto con un dinero que habían ganado en el verano, ya que habían estado trabajando para poder comprarla. Muy bien. Profe, yo Sí, el otro día en la calle me encontré con unos amigos. Me contaron que habían comprado una moto. La compraron con un dinero que habían ganado en verano, ya que habían estado trabajando para poder pagarla. vale. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir otra versión? Yo tengo también la de la profe. Sí. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Me contaron que habían comprado una moto y que para poder hacerlo tuvieron que trabajar durante el verano para poder conseguir el dinero. Vale. Hay diferentes versiones. ¿Alguien más quiere compartir una versión? Bueno, aquí Juan Andrés nos comparte por el chat. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Ellos me contaron que habían comprado una moto. En verano habían estado trabajando para ganar dinero y poder comprarla. Bien. ¿Alguien más quiere compartir esa versión? De nada. ¿O pasamos de una a la B? Bueno, pasemos de una entonces a la B. ¿Quiénes hicieron la B, muchachos? Vamos a ver cómo nos queda. Yo, profe. Yo también hice la B. Bueno, yo vi la manita alzada. Daniel, ahorita te un montón. Ahí Daniel, está. no, es que pues, Daniel, sí, ¿cuál hiciste tú? Yo hice la B, profe. Bueno, ya vamos con la B. Dale. Tener animales en casa es muy agradable, sin embargo también tiene sus desventajas. Tienes que sacarlos a pasear y también llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en su casa por diferentes razones. Algunos son alérgicos y otros no tienen cómo cuidarlos. Listo, hay que mirar también mucho cómo a veces los conectores, la utilización de varios nos pueden servir o a veces no. Por ejemplo, aquí se utilizó, sin embargo, también, ¿cierto? Pero no se puede utilizar nunca y no lo vayan a hacer. Más, sin embargo, eso no existe, eso no da. Eso está mal escrito. Listo, cuando digamos más, sin embargo, un conector de sumatoria, más. ¿Sí o no? Pero bien, muy bien. ¿Quién está por aquí con la manita alzada? Teníamos a Estefanía. Vamos en ese orden, Estefanía, luego Wanda Pineda, ese Juan David. Luego vamos con María José, Sofía, Mariana, Eliana y Mariana Moreno. Vamos como con ese orden que tenemos acá. Bueno, Hola, profe. Hola, Estefanía. Yo también hice la B, mira, yo lo hice así. Tener animales en casa es muy agradable, pero tenerlos también es un problema. Tienes que sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tenerlos en casa por varias razones, alergia o no pueden cuidarlos. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vale, sigamos. Le dice, profe, yo la hice así.
Tener animales en casa es muy agradable, pero tenerlos también tiene sus problemas. Debes sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario. Algunas personas no quieren tener animales por varios motivos. Algunos son alérgicos y otros no pueden cuidarlos. Muy bien, sigamos. Bueno, yo le hice eso. Tener animales en casa es muy agradable, aunque también tiene problemas. Debes sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en casa. Esto por varias razones. Hay quienes tienen alergias a los animales, así como otras que no pueden cuidarlos. Así como, muy bien, vale. Sigamos. Tener animales en casa es muy agradable, sin embargo, tiene problemas. Por ejemplo, tienes que sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario. En otro orden de ideas, hay personas que no quieren tener animales en su casa por varias razones. De hecho, algunas personas son alérgicas y otras no pueden cuidarlos. Ok, muy bien. Muchachos, hay conectores que nos van a sonar como muy chéveres o muy bonitos, pero a veces como dentro de la misma estructura, al estilizar el texto, puede que nos funcionen o no. Eso es un asunto de seguir entrenando, de seguir escribiendo, y desde luego, esto lo van a ver ustedes reflejados en los textos que ustedes van a entregar pues para dentro de la concertación de evaluación, que se van a enfrentar propiamente a un asunto de cohesión y coherencia. ¿Listo? Muy bien. Profe, Sigamos. eso también va como a la medida al público al que va la información, ¿cierto? Bueno, nosotros en los textos, cuando hablemos de adecuación, que es otro tema que vamos a ver, vamos a hablar del contexto y vamos a hablar de los tipos de texto. Hay textos que son expositivos, argumentativos, explicativos, entre otros, y tienen que ver también con la intencionalidad comunicativa que nosotros le imprimimos a lo que estamos escribiendo. En otras palabras, quiere decir que hay que pensar que ese lector final, desde luego, entiende. Y ese lector, desde luego, que tiene unas características en términos de, si yo estoy construyendo un texto de carácter argumentativo, tengo que tener en cuenta también, pues, como el grado de percepción y entendimiento como lector. Entonces, también es muy necesario pensar a quién está dirigido. Eso es clave, por ejemplo, con los que escriben novelas, cuentos. Que no quiere decir de que entonces se hace una segmentación pues de público así muy juiciosa, rigurosa, pero sí se presupone que hay que reconocer a un lector que debe tener la capacidad como de descodificar o descifrar o entender mejor lo que yo estoy queriendo comunicar. Desde luego que entra también esa parte, compañero. Claro, porque pues no es lo mismo hacer como un cuento para niños, como una novela ya para ya un público mayor. Exactamente, pero hay una clave, y es que independientemente como el grado de entendimiento intelectual de un público lector, lo ideal en este tipo de textos es que cualquier persona, independientemente de su grado académico o de alfabetización, lo entienda. Porque de entrada vamos a entender si hay un texto que no tiene cohesión o está bien o medianamente cohesionado. ¿Listo? Por esa parte estamos bien, compañero. Muy bien, sigamos. Hola. Profe, yo también hice la B. Sí, sigamos con la B. Tener animales en casa es muy agradable, aunque también tiene problemas. Tienes que sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en su casa por varias razones. Algunos tienen alergia a ellos y otros no pueden cuidarlos. Algunas tienen alergia a ellos y otros no pueden cuidarlos, ¿cierto? ¿Es así? Sí. Vale, muy bien. Continuemos. Profe, yo. Sí. Tener animales en... Hola, sí, yo por aquí tengo manos alzadas. ¿Quién vamos? Ya leyó Mariana. Las dos Yo Mariana. iba a leer. ¿Quién eres tú, Mariana? Sí, Mariana. Mariana, listo. Mariana Pineda. Pérez.
Tener animales en casa es muy agradable, pero también problemático. Por ejemplo, tienes que sacarlos a pasear y al veterinario. Hay personas que no los quieren por varias razones, como las alergias o que no pueden cuidarlos. Listo, hay que cuidar algo, Mariana, también a la hora de hacer sustitución de palabras que son claves, porque hay los indicativos del lugar. Hay personas que no quieren tenerlos, es muy diferente a, por ejemplo, hay personas que no quieren tenerlos en casa. Y estamos hablando en dónde, ¿cierto? Muy bien. Pues es un ejercicio, pues, de cohesión y depuración, pues, interesante. Muy bien, sigamos con la otra Mariana, la otra compañera Mariana. Bueno, tener animales es muy agradable, aunque también conlleva problemas, como llevarlos al veterinario o sacarlos a pasear. Estas son una de las razones por las que algunas personas no quieren tenerlos en casa, al igual que poseer alergias o no poder cuidarlos. Ok, muy bien. Y continuemos. ¿Qué más quiere por aquí? O por último, decir de la B para que pasemos a la C. O pasamos de una vez a la C. ¿Quiénes quieren? Pues no necesariamente todos deben de, ¿cierto? Compartirnos los que quieren. Lo importante es que los leamos todos y miremos los sentidos de cohesión que le construimos con estos enunciados. ¿Alguien más, una última compañera, compañero que quiera compartir esta vez? Bueno, muy bien. Y vamos con unas cuatro o cinco compañeros que nos quieran compartir la C. A ver qué tal. Yo, profe, Sí, ¿se me escucha bien? sí, señor. Listo. Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Ellos siempre han ido a ver los partidos. Ahora mis padres viven en el campo. Se mudaron porque ahora quieren vivir una vida más tranquila. Y junto a un campo de fútbol hay mucho ruido. Ok, ok. Profe, yo. Sí, vale. Profe, mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Ellos siempre van a ver los partidos como de costumbre. Ahora viven en el campo. Se mudaron allí porque quieren vivir una vida más tranquila, ya que siempre han vivido junto a un campo de fútbol lleno de ruido. Muy bien. Yo, profe, yo. Dale. Yo. Mis padres vivían en una casa junto a una cancha de fútbol y siempre fueron a ver los partidos. Sin embargo, ahora viven en el campo y se mudaron allí porque quieren vivir ahora una vida más tranquila, pues donde vivían hay mucho ruido. Aún así, siguen asistiendo a observar los partidos. Ok, ahí cambia un poco el sentido del texto, ¿cierto? Porque lo que hiciste fue cohesionar y volver otra vez al tema de los partidos. Ok. ¿Sí? Mis padres vivían en una casa junto a una cancha de fútbol. Ellos siempre iban a ver los partidos. Hoy en día la familia se mudó al campo. Mis padres quieren vivir ahora una vida más tranquila, debido a que siempre vivieron al lado de la ruidosa cancha de fútbol. Ok, muy bien. Profe, yo. Sí. Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Ellos siempre iban a ver los partidos, pero allí había mucho ruido. Ahora los dos viven en el campo. Se mudaron con el fin de tener una vida más tranquila. Ok, muy bien. Profe, yo. Sí. Mis padres vivían en una casa junto a una cancha de fútbol. Ellos usualmente iban a ver los partidos como también lo hacen ahora. Actualmente viven en un campo. Se mudaron ya que quieren una vida más tranquila y con menos ruido. Ok, muy bien. Profe, yo. Sí. Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Ellos siempre iban a ver todos los partidos, pero ahora ellos viven en el campo. Se mudaron allí principalmente porque quieren empezar a vivir una vida más tranquila. Además, siempre han vivido junto a aquel campo de fútbol ruidoso.
Ok, bueno, ahí al final como que me perdí un poquito porque pensé que estabas concluyendo y ingresaste otra frase pues acá a lo último pues de cierre como haciendo referencia a lo del ruido, a lo del ruido pues, pero bueno, muy bien. Ahí vamos entonces. Profe, yo, Sí, eh, mis padres se mudaron al campo porque querían vivir una vida más tranquila. Encontraron un lugar que es cercano a un campo de fútbol y aunque es un poco ruidoso vivir al lado de este, ya se acostumbraron, pues han vivido siempre en lugares cercanos a estos y además van a ver siempre todos los partidos. ok, cambió totalmente el texto, tenemos otra versión, interesante. ¿No ven muchachos que cuando uno va cambiando también el orden de los enunciados, desde luego que va cambiando la misma cohesión, o sea, el significado global de los textos, ¿cierto? Muy interesante estos ejercicios. ¿Quién más quiere compartir en la versión C? Profe, ay, Sí, ahora sí, dale. quería preguntar si solamente le estábamos dando como cohesión a los textos o también podría ser como paráfrasis. Ok, muy bien. Mira, el ejercicio de la cohesión, desde luego que nos va a servir a nosotros para hacer una conexión entre los diferentes enunciados, que desde luego, noten ustedes que en las diferentes versiones notamos si hay coherencia o no en los textos. Cohesión se puede entender como aquella unidad mínima y elemental de un texto donde básicamente observamos si no hay cohesión, pues desde luego no hay coherencia, ¿cierto? Entonces, el ejercicio tenía como finalidad o propósito que ustedes trataran de hilar, de juntar, de articular lo mejor posible estos enunciados, quizás de pronto haciendo paráfrasis, pero cuidando la cohesión. Nos dimos cuenta que hubo algunas versiones, todas ellas, la gran mayoría, muy interesantes y muy desde de la utilización de recursos de conectores, pero hay versiones que funcionan mejor dentro de la cohesión global del texto. Entonces, ahí te respondo tu pregunta. Sí, profe. Ok, muy bien. Gracias. Ok, con mucho gusto. Recuerden chicos, la importancia de hacer bien la sustitución de algunas palabras utilizando términos sinónimos, pronombres, ¿cierto? Yo no voy a decir otra vez mis padres, otra vez o los animales o los amigos, no me puedo valer de un pronombre, ¿cierto? Un pronombre personal o de los otros tipos de pronombre que vamos a tocarnos acá, eso nos enseñaron en castellano, en el colegio, ¿cierto? En redacción, no sé qué otras asignaturas ya pues relacionadas con el lenguaje eh, en el colegio, por ejemplo, pero esos recursos nos sirven a nosotros para no estar siendo tan recurrente la utilización de ciertos términos, de ciertos sustantivos, por ejemplo, y los conectores creo que nos han ayudado bastante. Veo que ustedes hicieron un buen uso y trataron de ser muy creativos en la utilización de esos conectores. Muy bien, chicos, en términos generales, ¿cómo se sintieron con este ejercicio? ¿Les pareció, les representó dificultad? No, estuvo bien, estuvo chévere. Bacano. Sí, estuvo bien. No. No, ¿qué? O sea, esto, recuerden muchachos, vamos a tener más adelante, vamos a enfrentar a textos un poco más complejos porque hay conceptos que necesariamente se significan con otra frase, ¿cierto? Con otra frase y hay que cohesionarla a la primera, sin necesidad de colocar casa, dos puntos. No, se construye de manera descriptiva y de manera argumental. Y ese nivel a ese nivel se va llegando en la medida en que nosotros hagamos un entrenamiento con este tipo de ejercicio, ¿cierto? Entonces,
quería hacer, notaron ustedes muchachos la importancia ya de hacer una adecuada y correcta cohesión, tratando de cuidar el sentido y el significado global del texto. Miren que si bien los enunciados nos señalan, nos indican unas acciones muy específicas, al cambiar como el orden de ciertos enunciados que nos aparecen acá, tiende a cambiar el significado o la coherencia del texto. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran opinar finalmente? ¿Alguna duda? Bueno. No, pues todo está claro. Bueno, esto lo vamos a retomar después, o por ejemplo, lo de arriba, ya eso es un ejercicio de cohesión muy interesante. Ya no nos aparecen las frases o los enunciados juntos, sino de esta manera separados. Hay que unirlos, ¿cierto? Un ejercicio que, o sea, recuerden, esto lo estamos haciendo para entrenar, para fortalecer. No tiene desde luego calificación, pero conviene pues que lo hagan en los tiempos libres o podemos emplear algún momento de la clase así como hicimos en estos momentos para seguir trabajando cohesión y sobre todo la coherencia, ¿cierto? Recuerden que hay que empezar con el elemento básico que es la cohesión, que es la articulación de enunciados con otros, y el texto en global, en su globalidad, así como los de acá, ya nosotros observamos si hay coherencia o no. Listo. Y en el ejemplito que les mostré ahorita, ese clip de video corto de 2 minuticos que se los mandé por acá por el chat de la sesión, nos muestran un ejemplo de manera muy rápida cuando hay coherencia y cuando no la hay, y cuando hay cohesión y cuando no la hay, ¿cierto? Muy bien, muchachos, entonces ahí les dejo este recurso para que practiquemos y que de pronto lo podamos retomar más adelante. A ver, muchachos, por aquí, ojo con esto, o sea, para que no queden como copias. En la carpeta del Drive. Pues no, cuando abran un archivo de PDF, de formato PDF, en extensión PDF, o el de los de Word, pues no se vaya como repitiendo. Es simplemente que le den doble clic, lo ven aquí mismo, o luego le dan clic derecho a descargar, y conviene que también lo hagan así también porque ustedes pueden armar sus propios backups. Entonces, les quiero mostrar un pequeño corto muy interesante de una situación quizás muy recurrente que nos sucede a nosotros a la hora de querer comunicar o expresar algo. Y sobre todo con asuntos muy personales, emocionales y afectivos, como lo que implica escribir una carta. Yo se los voy a mostrar, duran 9 minuticos. Yo espero que les guste bastante y que hagamos una pequeña discusión y reflexionemos bastante frente a lo que nos dice acá, en términos de lo que implica escribir, en términos de lo que implica argumentar o plasmar o expresar nuestras ideas, en este caso en una carta, texto escrito, y que desde luego se ve reflejado los problemas que nosotros afrontamos a la hora de escribir cualquier texto, haciendo uso precisamente de palabras que no se nos vienen, palabras que tenemos dificultad pues expresar o plasmar en ese texto, y que a su misma vez nos imposibilitan cohesionarlas y construir un texto desde luego coherentemente. ¿Listo? Vamos a verlo, hablamos de ello, espero que les guste bastante, y ya después de que hagamos esa discusión, después de terminada el corto, de visualizar el corto, ya ahí sí vamos a hablar de las exposiciones, vamos a dar las pautas y vamos a armar los grupos de trabajo. ¿Listo? Desactivo cámara para que nos concentremos en el corto y espero que les sea muy llamativo. Estamos viendo pantalla, muchachos. Estoy aquí en YouTube. Sí, profe.
Listo, muy bien. Ese corto se llama El lenguaje del amor. Esta, esta referencia, pues, se encontró así en la búsqueda que yo hice, pero ya sabe por dónde va, pues, como el asunto. Eh, También apela mucho como a la realidad que viven algunos jóvenes, pero lo vamos a centrar desde luego es en el lenguaje, ¿cierto? En las dificultades que él atraviesa a la hora es que se llama El lenguaje del amor, y espero que les guste, es subtitulado. Atención, por favor. Muchachos, estamos viendo y escuchando bien. Ya se alcanza a escuchar el ruido ambiente, el sonido. Sí. Ok. Muy bien. Veamos entonces. Writing task B. Describe your best friend. Oh God, not this again. What qualities do you admire in them? What are their favorite activities? Blah, blah, hobbies. Letter. Write your response as a letter to your friend in French. Well, shit. This exam was going so well until now. I don't know what to write for these questions. I mean, do I make up a best friend or do I talk about Sam? I can do all the grammar exercises. It's just expressing myself that's the hard part. I'm never going to be fluent. I mean, that was the aim. Speak French like a Frenchman. Well, actually, the aim was to pick up chicks by sounding like a Frenchman, but it hasn't really worked out yet. French is not like maths, where there's only one right answer. Like, even if you learn all the words in the dictionary, it doesn't mean you can speak the language. A whole group of guys went over to France on exchange. Although apparently it was just this non-stop root fest with all the naughty angels. Is that it? Pillow talking your way to fluency? And there are all these traps in the language. Like the word baiser means to kiss and to fuck, and the only difference is context. I mean, who would do that? You can imagine some sad French dude thinking that up just to make it hard for people like me. Sam and I do everything together. Eat, piss, knock about in French. We steal all the whiteboard markers when our teachers late to class. We would sit together too, but Monsieur Edgerton likes the seating alphabetical, so Sam's been put right in front of me. It does get a bit annoying, his head blocking the view all the time, especially on Friday afternoons when we get to watch a film. Apparently, all French movies are called films. Sometimes I tap him on the shoulder, and when he turns around, I flick a rubber band at him. Although I haven't really been doing that recently. His parents are going through a divorce, and he comes to school all like morose, you know? Like, he smiles and all that, but you can see it in his eyes. He's hurting pretty bad inside. When classes stop turning around, he just sits, hunched over, fidgets with his pencil case. It's been a shit year for him. He wanted to get into like the first basketball, but they moved him down instead because it's become sort of distant. I asked him about it. He just jabbed me in the arm with his locker key. I don't have such grand aspirations. I wanted to be head librarian. I got it because I can write books better than the teachers can. That, and I don't steal the sex ed books. Kama Sutra, a graphic guide. Avoiding gonorrhea for dummies. Gonorrhea. Sounds like a name from Shakespeare, doesn't it? Cordelia, Regan, gonorrhea. I got a badge too. The library. Gold and shiny. I'm in love with Sam. I'm in love with my best friend. Don't know how it happened. Just somewhere along the line of listening to his secrets and seeing how hurt he was, I realized how much I care.
I want to hold him, tell him everything's going to be okay. What is happening to me? Like my heart beats faster when he's around, and I can't think about anybody else. I don't need that, especially not in a French exam, but I can't help it. I can't control it. I try and do my homework, but my mind keeps wandering, and I'm sitting in French over and over again. Mr. Edgerton's playing a film, but I'm watching Sam. I see the outline of his face silhouetted against the projector screen. I want to see his eyes, touch his cheek, press my lips to his. It scares me shitless. I googled how to tell a guy you like him, but all the results are about how much makeup to use. I wouldn't dare say a word to him. I mean, how would I even start? Hi, Sam. Hope your parents haven't murdered each other yet. Okay, are you okay? Do you want to cuddle or something? I'm afraid that I'll ask him to kiss me and he'll get the wrong idea. I think I'm a creep, you know? It's not because he's a boy, he just happens to be one. And I can't figure out whether that makes it wrong or special. I know what my mates would say. One time we went down to the beach, just laughing and mucking about. But, you know, tanning is skin cells in trauma, so I offered to put sunscreen on Sam's back. He just smiled, said it was fine, but the other guys howled me down, didn't let me forget how gay I'd acted. Charlie's a buffda. But I don't want to forget. I don't want to forget Sam running back from the surf, shaking the water out of his hair, the grin on his face. I want what's best for him. I really do. But I also want him for myself. I want to be what's best for him. Am I just being selfish? He's my best friend, and he means more to me than any Band 6 exam mark. Maybe the best thing to do is just keep this inside and squash it. But I don't want to betray him. He trusts me. He opens up to me. Shouldn't I do the same? Charlie's a puffda. You always hear people say it's weird and just not normal. But isn't that the point of love? To transcend normalness and become something special. Maybe the French would even back. I mean, amour is a masculine noun. I have to take the plunge. Open my mouth and tell that beautiful boy how I feel. A letter. Mon cher Samuel, je t'aime. Bien, muchachos, ¿cómo les pareció? ¿Qué tal? Estuvo chévere.
¿Qué más notaron? Creo que el corto se centra, desde luego, en un diálogo. ¿Qué notaron de esos diálogos? De ese diálogo? Profe, que en muchas ocasiones como que no conectaba lo que decía porque era que en un momento estaba hablando de lo del gafete dorado que tiene la biblioteca y justamente pasó a decir que le gustaba al amigo y en todo lo que hablaba pues y era como que decía una cosa y luego la entraba totalmente distinto y era como enredado. Que saltaba de un lado a otro, pero la conversación era como con él mismo, Sí, como si desde fueran luego. dos personas hablando. Pues estuvo chévere. Él estaba pensando que escribir, todo lo que sentía, lo que necesitaba decir para cumplir la tarea, pero le asaltaba una duda, ¿cierto? Desde luego que ahí hay un elemento implícito y es que en este caso para este chico escribir significaba básicamente desnudar o plasmar su identidad, su gusto, su atracción, ¿cierto? Sí, la Quería que verdad es sí, que, sí, dale. la verdad es que es un monólogo muy interesante porque, pues aparte de como el lenguaje audiovisual, cuando él tiene como esa crisis, pues como de qué estoy haciendo, qué me pasa, como esa crisis de ansiedad, yo creo que pues todos hemos sentido como esa sensación en algún momento de bueno, qué estoy haciendo y no sé, lo plasman muy bien, no solo digamos que con el lenguaje como tal con las palabras, sino con un lenguaje visual, con un también, pues el muchacho es muy buen actor, entonces, o sea, se siente como el sentimiento, no solo con palabras, sino lo que se muestra. Muy bien, Laura. Desde luego, todo hace parte de la pieza audiovisual en su globalidad, apela a algo que ustedes van a estudiar y se van a interesar mucho, que es el lenguaje audiovisual, que mezcla todo lo que vamos a ver y desde luego otras expresiones más anudadas desde lo creativo a lo audiovisual y a lo fotográfico, por ejemplo, a lo gráfico en sí mismo. Todo es un conjunto de cosas, sin embargo, el énfasis que pusimos a la hora pues de mirar este corto era el lenguaje inclusivo, ¿cierto? Que al fin y al cabo no se escribió la carta apenas al final empezó, ya tuvo el punto de partida o de arranque, pero en sí mismo el diálogo es el texto que debíamos de, de fijarnos un poco. Todo ese diálogo, todo ese monólogo, esos muchachos ustedes lo van a trabajar también bastante en guión, asignatura muy interesante, muy chévere, y es con base en esto. No necesariamente hay que apelar a todos estos recursos que nos valemos nosotros para escribir textos o expresarlos oralmente, pero miren este caso, se notó que él estaba leyendo, o sea, el monólogo, el diálogo, o lo sentimos muy natural. No, profe, pues Natural. Natural. ¿Cierto? Ahora imagínense ustedes escribiendo un pequeño cuento, una pequeña narración y haciéndola de esta manera, que no suene leída, porque tú a veces observabas en algunas telenovelas que las intervenciones, los testimonios, los diálogos de los personajes parecían muy leídos. Van acompañados desde luego con el grupo de la fonética, desde luego con las mismas situaciones y con la misma capacidad incluso de improvisación, tal cual como ustedes hicieron ahorita con el ejercicio de cohesión, porque se permitieron cohesionar el texto con algo que es lo que vamos a ver nosotros dentro de poco, dentro de las propiedades del texto, y es la adecuación. Cómo nosotros entonces nos valemos de varios recursos, aparte de la coherencia y la cohesión, para que el texto esté adecuado de tal forma y cumpla un propósito comunicativo. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, muchachos, noten ustedes que el diálogo, si bien él habla de muchas cosas, cada una de las expresiones que él utiliza para finalmente él poder expresarse,
con todo el temor, con toda la frustración que tiene, la descripción de ciertos objetos, de cómo se sentían en el aula de clase, lo que implicaba hacer una tarea de ese tipo, el hecho de que conversara consigo mismo para poder escribir un texto que finalmente digo, una carta. Todos los elementos los tenemos que tener muy en cuenta nosotros a la hora de, desde luego, construir un texto. ¿Qué vamos a escribir y cómo lo vamos a escribir? ¿Cuál es la intencionalidad que tiene y a quién va? ¿Quién sería ese receptor o ese lector final? ¿Cierto? ¿Qué otro aspecto destacan ustedes entonces dentro de este corto, dentro de este diálogo que nosotros vimos acá? Esto apela precisamente a la capacidad de cohesión y a la coherencia global que tiene la historia, y a partir de esta narración que se nos hace. ¿Qué más observaron por ahí? ¿Qué más destacan? Nada más. Ok. Bueno, yo les comparto acá por el chat, ya no había activado cámara, disculpen, el link de este corto por aquí en el chat para que lo quieren compartir, lo quieren ver de nuevo, lo conserven. ¿Listo? Muchachos, vamos ahora entonces, bueno, preguntas, inquietudes finales con el ejercicio, con cohesión y coherencia gramatical, textual. Ok, no hay ninguna pregunta, entonces algún comentario final. No siendo así, muchachos, entonces vamos ahora a mirar el trabajo que tenemos. Voy a mostrarles primero la concertación de evaluación, ¿cierto? Recuerden que las exposiciones van desde el 18 de marzo al 22 de abril. El 18 de marzo es el próximo jueves. ¿Listo? Y vamos a hacer este ciclo desde de socializaciones de exposiciones sobre las figuras literales, ¿cierto? Que ya les voy a dar las pautas, ya les voy a decir que son figuras literales. ¿Listo? Entonces, muchachos, debo de compartir pantalla nuevamente para compartir de nuevo lo que tenemos nosotros en el Drive y entender qué es lo que vamos a hacer. Estoy aquí en la carpeta del Drive. Muchachos, las figuras literarias son recursos estilísticos textuales que nos sirven a nosotros, no solamente para redactar o escribir un texto, sino también como para darle, desde luego, como suena este significado que les estoy dando, darle un estilo muy propio a los textos que uno ha de escribir, ¿cierto? Tienen ustedes 3 archivos. Listo. Este que es un link y estos 2 PDF. Voy a abrir tan solo uno de ellos, por ejemplo este. Figuras literarias, estos recursos estilísticos, hay muchísimos, ¿cierto? Muchísimos, y eso es imposible uno memorizarlos. Sin embargo, al identificar como los más usualmente utilizados, nos van a servir mucho para darle como ese toque o ese estilo a lo que es un texto, ya sea escrito o un discurso o una manifestación de expresión de carácter oral, ¿cierto? Por ejemplo, uno encuentra lo siguiente, una hiperbatón, que uno pareciera que no, es un recurso que parece que no tuviera cohesión, pero también se puede, eso se vale dentro de los textos. Significa alteración del orden lógico de la oración. Y aquí nos colocan un ejemplo. Caído se le ha un clavel, hoy a la aurora del seno. Muy utilizado en poesía y en algunos cuentos. Por ejemplo, uno encuentra la metáfora, ¿cierto? Identificación de 2 términos, uno real y otro imaginario, que poseen semejantes cualidades. La casa son ojos, ¿cierto? La primavera de la vida. Tiene un significado implícito. ¿Qué significan para ustedes, muchachos, por ejemplo, la primavera de la vida? La juventud. La juventud, listo. El ocaso de la vida. Ya la vejez. La vejez, ¿cierto? Yo puedo utilizar términos que no tienen, palabras que no tienen nada que ver con un asunto de edad,
pero que, dado nuestro contexto, entendemos a qué se refiere. Y eso le da un toque muy interesante a los textos. Hay metáforas, sinécdoques, metonimias, onomatopeyas o personificaciones, ¿cierto? Aquí les dan los términos en este texto, por ejemplo, y el significado con un breve ejemplo. Yo les quiero dejar estos dos y este link que aquí lo tengo abierto. Y aquí, por ejemplo, está analogía, nos dan la definición. Yo me paro en uno de ellos. Este es el link que está acá, ¿listo? Este link. Lo que yo estoy proyectando desde este sitio web, nos dan acá la definición y ejemplos textuales, ¿cierto? Y miren todos los que tienen. Es muy completo la verdad. Tienen esos dos recursos de PDF que se los acabo de mencionar. Y este link que tiene aquí todo este listado. ¿Listo? Miren todos los que hay. La sátira, la metáfora, la metonimia. Y quizás algunos de ustedes los conocen, la paradoja, en fin. Entonces, es un recurso muy, muy interesante y extenso, de hecho, muy interesante, muy importante, desde luego, que nos valemos de él para utilizarlos. Entonces, les dejo esos tres recursos para que los consulten y con base en ellos y consultas un poco más especializadas ya por cuenta de ustedes para ampliar el tema, pero los significados como tal están acá. ¿Listo? ¿Sí, Daniel? Profe, pero bueno, las posiciones sobre los recursos literarios, ¿sí o qué? Pero entonces, cuando armemos los grupos, ¿usted nos va a decir cuáles pone cada uno o qué? Sí, ya voy para eso. Tan solo les estoy mostrando los recursos. ¿Listo? Calma con eso, Daniel, muy bien. Entonces, muchachos, ahí ya tienen esos listados de figuras literarias. Entonces, ahora sí vamos con la distribución de los grupos y cuáles son los temas que se eligieron o cuáles figuras literarias se eligieron. ¿Listo? Atención, entonces. ¿Estamos viendo pantalla, chicos? ¿Cierto? Sí, Ya sí. sí. Listo, muy bien. Ya les mostré las figuras literarias y ya les dije qué significaba y para qué se emplea. Entonces, vamos a armar unos grupos teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que hay en esta asignatura. Somos bastantes, somos 50. Listo. Entonces, habíamos dicho que hay que conformar unos grupos y para que queden los grupos bien distribuidos de manera equitativa, vamos a conformar grupos de 4 estudiantes. Listo. Vamos a procurar conformar grupos de 4 compañeros. ¿Listo? Ya estamos hablando de las pautas. Ustedes van a armar una exposición que dure entre 15 y 20 minutos máximo. Estos 20 minutos se ponen acá porque ustedes van a socializar, vamos a ver, van a trabajar el tema que escogieron, nos van a mostrar ejemplos, nos van a mostrar algunos recursos visuales, cosas que, así como les muestro yo. Me encontré este video, me encontré este ejemplo, ¿cierto? Listo. Entonces se proyecta la exposición por grupo de 15 y 20 minutos. Listo. Tercero, ustedes van a armar sus presentaciones apoyándose en recursos visuales y audiovisuales, entre otros que ayuden a identificar la figura literaria. A ver que por aquí hay algo en el chat. Bueno, María José, habíamos dicho que había 5, pero yo dije en la concertación de evaluación de 3 a 5 personas. Este listado se construyó con base, teniendo en cuenta eso, pero para nivelar o tener una distribución equitativa entre todos, que tengamos los grupos de 4 personas. ¿Listo? O sea, había un rango de 3 a 5, pero teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que hay, nos quedarían conformados todos los grupos de 4 compañeros. Ok, muy bien, listo. Bueno, estamos viendo entonces aquí el pantalla, pues aquí el recurso, el texto. Muy bien. Vamos entonces en el tercer ítem, que ustedes van a armar la exposición
donde van a utilizar recursos visuales, audiovisuales, entre otros, que ayuden a identificar la figura literaria. Sí, por aquí hay más. Alguien me hizo la mano que escuché un sonido que pensé que. Vamos con el texto. Listo, entonces. Bueno, todos los integrantes del grupo deben de participar, es decir, los 4 compañeros deben de hacer una intervención, por muy corta que sea, que se observe el trabajo en grupo. Listo. Cuarto ítem. 5. Ojo con esto. Ustedes van a realizar una breve actividad didáctica para que los demás compañeros participen y apliquen lo aprendido. Listo, entonces ustedes en esta exposición de 15 a 20 minutos van a aplicar una actividad didáctica, van a inventar algo corto, de tal manera que nosotros podamos participar y aplicar lo que ustedes nos están explicando. Entonces, por ejemplo, alguien escogió la metáfora, entonces vamos a hacer un ejercicio de construcción de metáfora a través de un juego o unas sopa de letras, en fin, sean didácticos muy en eso, con algo muy corto. ¿Listo? Esto ya apela mucho a la capacidad pues creativa y de inventiva de ustedes. Entonces ese ejercicio lo hacen de manera muy breve, lo que ustedes quieran, un juego, una breve lectura, sean muy creativos con eso, muchachos, pero algo corto, simple, sencillo, que porque ahí nos gastamos entre los 15 y 20 minutos, que nosotros podamos entonces hacer también esta participación a través de esta actividad. Muy bien. Y por último, terminada la exposición, ustedes van a subir la presentación de la exposición, por ejemplo, si son diapositivas, o si son una infografía, u otra cosa, a la carpeta del Drive, exposiciones, figuras literarias. ¿Cómo así que subir eso? Que no entiendo, profe. Yo dejo de compartir pantalla y comparto de nuevo porque me voy a ir otra vez para el Drive. Listo. Ustedes van a ver acá, en la carpeta del Drive, una carpetica que dice exposiciones, figuras literarias. Mire que está vacía. Entonces terminan la exposición y aquí van a subir, van a meter acá dentro de esta carpetica las diapositivas o el recurso que ustedes utilizaron en la socialización, en la exposición. ¿Estamos claros hasta ahí? Muchachos, ¿entienden las pautas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, soluciono inquietudes aquí de una vez antes de dar la siguiente invitación. Listo, muchachos. Entonces, estoy aquí de nuevo en esta guía de las exposiciones y se plantean las siguientes. Estas son las que más usualmente son utilizadas. Miren todo el listado que vimos ahorita y todas las que hay. Como les dije, es imposible uno memorizárselas todas y tienen un listado, así como el de conectores, por ejemplo, que ustedes pueden consultar recurrentemente para efectos más personales, ¿cierto? Pero vamos a aprender las más usualmente utilizadas, como les digo, y se van a encontrar con cosas muy interesantes y muy chéveres, desde luego. Son estas de acá. Miren las figuras literarias que hay acá. Sinécdoque, metonimia, paradoja, hipérbole, ironía, símilo, comparación, leonasmo, analogía, deprecación, eufemismo, la sátira, sinestesia, prosopopeya. ¿Listo? Muchachos, y tienen la idea de las siguientes fechas. Noten ustedes que hay las siguientes fechas están planteadas de esta manera: 18, 25 de marzo, 8 de abril, 15 de abril y 22 de abril, que sería pues la última. ¿Qué pasa con estas fechas? Si ustedes se fijan en el calendario, estas fechas caen los jueves, ¿cierto? ¿Qué pasa? La idea es que la clase del martes la utilicemos para explicaciones, resolver dudas e inquietudes diversas de los temas que nos corresponde ver y también refrescar mucho las exposiciones, porque entonces si nos vamos exposición martes, jueves, se vuelve tedioso, ¿cierto? Entonces, utilizar martes para explicaciones, adelantar pues temas, y los jueves los vamos a dejar para dar cumplimiento a esto, porque ahí le daríamos dinámica a la participación de ustedes, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esos 15 a 20 minutos que estamos diciendo que se va a demorar cada exposición, ocuparíamos las clases de los jueves
para hacer estas exposiciones. Y abordaríamos 3. ¿Listo? 3 por clase, por cada clase del jueves. Vale, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? ¿Hay claridad? Señor. Chicos. Señor. Sí, profe. Vale, aquí están las figuras literarias, aquí están las fechas, aquí están las pautas. No, Valentina, vuelvo y les digo, los grupos de 4 es porque la distribución en términos de la cantidad de estudiantes que están matriculados en lingüística, somos bastante y así nos va a quedar bien distribuido esto. Todos los grupos de 4 estudiantes. Desde luego que aquí en esta sesión habemos 43. Hay personas que faltan, ¿cierto? Que de pronto mi compañero no puede asistir hoy, pero él sí va a trabajar conmigo. Entonces ahí viene lo siguiente, pues, para conformar el grupo. Vamos a conformar en lo posible los grupos, como lo dijimos aquí, de 4 estudiantes. 4 es más que suficiente, chicos. Listo, pero habíamos dicho en la cuestión de evaluación que estaría entre un rango de 3 y 5, o sea, 4 está en la mitad. Estamos cumpliendo con eso. Listo, muchachos, ¿qué vamos a hacer en este momento entonces? Vamos a armar los grupos y vamos a asignar los temas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, muchachos? Nos toca de esta manera. Me van a alzar la manito. Ahí en Google, aquí mismo, pues, en Hangouts, perdón, en este aplicativo, pues, que utilizamos para nuestras clases, así tal cual como lo estamos haciendo ahorita. Levantamos la mano, solamente una persona que represente al grupo cuando ya tengan conformado su grupo. ¿Me entienden? Por ejemplo, eso, Juan Pablo ya tiene su grupo, listo, ya leí un tema, vamos así, listo. Ya va a alzar la mano otro, y así sucesivamente. Escojan el tema, de pronto, ay, profe, yo escogí el tema, pero lo escogió, por ejemplo, Juan Pablo ya me alzó la mano primero. Nos toca de esa manera. Miren bien los temas, listo, porque es la única manera que encuentro para que ustedes puedan asignar, puedan escoger bien estos temas. Todos y cada uno de ustedes, los grupos, van a tener un tema. Muchachos, no son difíciles, es un asunto muy de apelar a la capacidad creativa y expositiva de ustedes, y las definiciones ya las tienen dadas. Listo. Recuerden que por ejemplo, no es solamente dar el significado de la sinécdoque, que le tocó sinécdoque, sino que llevar esto, porque apenas se están conectando. Charro, ¿están saliendo? ¿Qué? Si no tienen grupo, vayan conversando ustedes por acá mismo, tienen el grupo de WhatsApp. Dediquemos un breve momento a escoger los grupos y a seleccionar el tema. Listo, vayan alzando las manitos los que tienen ya el grupo conformado. Y bien. Muchachos, que les estaba diciendo que en la elección de estos temas no se dediquen solamente a trabajar la figura literaria en los textos escritos. Traten de buscar, por ejemplo, hipérboles visuales. Ah, me encontré una publicidad donde aplican hipérbole. Listo, excelente, porque ya estamos hablando de la transformación lingüística llevado o articulado a otras formas lingüísticas dentro del lenguaje visual o audiovisual. Pero me encontré este pequeño clip de video donde se ironiza el mensaje. Listo, excelente. O sea, que tratemos no solamente de quedarnos en el texto escrito o en el discurso o expresión oral, sino que también lo llevemos a otros formatos o a otras expresiones de carácter visual y audiovisual. ¿Listo? Bueno. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Muchachos, háganle, vayan, sigan conformando sus grupos. Yo voy a empezar entonces a llamar por acá. Voy a seguir este orden con el que me fueron colocando ustedes por aquí las manitos. Voy a empezar con Juan Pablo Mejía. Juan Pablo, listo. Miren cómo vamos a hacer la dinámica. Juan Pablo, dime cuál escogiste. Por la sátira.
Entonces, bueno, Juan Pablo, me vas a decir los nombres, apellidos completos de tus compañeros. Juan Pablo Mejía, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Ya te los digo. Puede ser así, no te sepas solamente, que sepas un nombre. Mariana Moreno. Bien, bueno, eso está muy bien. Juan Esteban Rivera. Sí. Y Esteban Manchola. ¿Ah, sí? Manchola. Sí, Manchola. Ok, listo. A mí esto me sirve a mí como identificador de los miembros del grupo. Muy bien, Juan Pablo. Ahora seguimos con Manuela Montoya. Profe, la paradoja. Sí, Manuela Bueno, Montoya. Juan Pablo Rada Posada. Espérate, Manuela Montoya, ¿cierto? Juan Pablo Rada. Melissa Villacorta. Melissa y Mariana Villacorta. Mariana Sí. Pérez. Sí, y Mariana Pérez. Creo que es con doble S, pero no sé, no estoy segura. ¿Y Mariana otra vez? Pérez. Listo, dale, yo ahorita miro bien cómo es la escritura normal de los nombres. Pero recuerden que aquí me sirve como identificadores solamente. ¿Está? Muy bien. Andrés Felipe Vázquez. Profe, nosotros elegimos el eufemismo y somos Juan Felipe Pulgarín. Entonces, Andrés Felipe Vázquez, ¿cierto? Sí. Sí. Juan Felipe Pulgarín, Yanciris Román y Darlinger Román. A ver, Yanciris Román. Sí, y Darlinger Román. Claro. Listo. Listo, profe. Listo, muchachos. Profe, Gracias. Espérate, hola, sí. qué pena que tengo como el internet malo, entonces no sé si le sale la mano alzada. No, yo tengo aquí, ya voy, tengo las siguientes manitas. A Pablo Vázquez, Laura Patricia, Juan Andrés Sí. Suárez, Santiago Estrada, Felipe. Pues, sigo este orden, aquí no se altera, pues como esto no es de que yo los quito. Ahorita Juan Pablo Vázquez. Pablo. Profe, ironía. Sí, entonces Pablo Vázquez, ¿cierto? Sí. Sí, ¿qué más? Y Daniel Rendón. Pues por el momento. No tengo más. Bueno, muchachos, esto es importante que aquí les faltaría dos compañeros. Hay gente por acá, compañeros que están preguntando de los grupos, que no tienen con quién asociarse. Aquí hay una posibilidad. Listo. La idea es que nos quede de 4 estudiantes. Listo. Ah, que Juan Profe, Pablo. Sí. va a seguir anotando ahí, pues para decirle el grupo. No, a ver, ¿quién eres tú? Yo me digo quién Santiago está. Estrada, Santiago Estrada. Ah, pero es que Santiago Estrada, yo lo tengo por aquí abajito, ya voy con Laura Patricia. Bueno. Listo. Entonces, antes de seguir, compañero Pablo Vázquez, mire ahí en el chat o converse con los compañeros que faltan a ver si los agregas a tu grupo, por favor, ¿listo? Para que me digas enseguida cuando finalicemos con el resto. Laura Patricia Salazar. Profe, el pleonasmo. Listo. Laura Patricia Salazar. Sí. Bueno, también Miguel Gil. Sí. Juan Manuel Merchán y Carlos Villarreal. Espérate un momento, por favor. Juan Manuel Gil. Merchán.
Sí, ¿y quién es el otro compañero? Carlos Villarreal. Muy bien, Laura. Juan Andrés Suárez. No, profe. Hola. La analogía. Entonces, Juan Andrés Juan Suárez. Andrés. Espérate un momento. Sí. Brian Rivas. Rivas. Sí. Martín Muñoz. Martín Muñoz. Listo. Y Marianela Franco. Marianela Franco. Sí, señor. Muy bien. Su profe. Su compañero. Profe, Santiago Estrada. ¿Qué hubo? ¿Quién está hablando? Santiago. no, Pablo, profe, que saque a Daniel Rendón de Ironía, que ya no puede. Y sí. Meta ahí a Juan Manuel Echeverry. Sí. Y ya estoy averiguando. Listo. Profe, yo, Santiago Estrada. Sí, Santiago. La hipérbole. Estamos yo, Wanda Pineda, Eric Daniel Pena Sánchez. Un momento. Wanda Pineda. David Pineda. No sé, él está ahí como Wanda Pineda, no me sé el nombre completo. Sí, sí, Juan David Pineda. Y Eric Daniel Pena. Hay tres. Hay tres, falta uno. Porque Listo. si quiera unir, lo adoptamos de una. No tu nombre, por favor, Juan David Pineda. ¿Y quién más? Eric Daniel Pena Sánchez. Peña. Ah, bueno, Peña. Falta uno acá y aquí les falta dos. Listo. Bueno, Pero nosotros. venga, no, voy con Andrés Felipe. Me hacen la mano, por favor, aquí. Andrés Felipe. Compañero. Profe, ¿qué pasó? No, yo ya tengo equipo. Ah, tú tenías la mano levantada. Hay otro Andrés ¿Sí? Felipe. Sí. No. Profe. ¿Quién me está hablando? Me alzan la mano. Venga, Santiago Estrada Vázquez. Lo que pasa es que se nos acabó de unir la que faltaba. Para decirle el nombre. A ver, ¿estamos en dónde? En hipérbole. Sí, ¿quién es el nombre? María José López Arango. Listo. Entonces tengo a Santiago, a Juan David Pineda, 2, Eric Daniel Peña, 3 y María José, 4. Listo, este grupo ya lo tengo listo. Profe, Ironía. Sí. Julián Vanegas y Paulina Ríos. Paulina Ríos. Yo. Ya los tengo listos acá. Muy bien. Listo. Ahora sí sigo con los que tienen manito levantada. Sofía Gómez. Profe, ¿cuáles quedan ya? Queda sinécdoque, metonimia y sinestesia. Y símil y comparación. A ver, yo por aquí. Espera, comento con mi equipo. Yo por aquí tengo gente en espera. Valentina, va a seguir entonces con Pablo Vázquez. Ah, bueno, ¿y quién más? Ah, Profe, ya, Valentina, ya la tengo. Valentina. Estoy hablando con No, Valentina. Sofía Gómez. Ya la tengo, ¿qué? A ver, ¿Cuál de las dos? bueno, ¿cuál escogiste de Sofía? De Valentina. Símil o comparación. Listo, nombres de todos. Aitor, ¿cómo es que es el apellido de Aitor? Aitor García. Sí. García. Alejandro Trujillo.
Manuela Guevara, ¿Manuel o Manuela? Manuela Manuela Guevara, sí. y Valentina Sierra. Listo, muy bien. Ya tengo. Profe, yo, ¿Quién soy yo? Daniel Castellón. Daniel Castellón, dígame. Con Balvin. Uy, espera, porque no me acuerdo cómo se llama el todo el pelado. No, pero venga. Oye, Edwin Balvin, me llamo Edwin Balvin. Dígame en el tema. Dígame en el tema primero. De precaución. Listo. Nombres de todos. Edwin Balvin. Sí. Daniel Castrillón y Daniel Rendón. Daniel Castrillón. Daniel Rendón. ¿Les falta uno, sí o no? Señor. Listo. Muy bien. ¿Quién más Profesor, me falta? Sí. metonimia. No sé, creo que... Desactiven camarita, Oye, por favor. Daniel tiene el micrófono prendido. Por favor, eso, apaguen el micrófono que hay un ambiente, muchachos. Sí. Hola. Hola, mire, Continuando. metonimia. Sofía Uribe, Sí. Laura Bedoya, Eliana Euse y Valeria Arias. ¿Y Valeria qué? Arias. Listo, muy bien, ahí están las 4. ¿Qué más me falta? No me diga que no. Vea, me faltan 3 grupos. En este es el prosopopeya, anécdoque. Todos los que estamos aquí tienen grupo. No, Están o sea, yo sí conversando. tengo mi grupo, pero estamos escogiendo el tema porque siempre que vamos a decir uno, el equipo de antes nos lo quita, entonces puedes bajar un poquito para ver cuáles quedan. Queda sinécdoque. Queda sinestesia y prosopopeya. ¿Listo? Bueno, digamos entonces, ¿quiénes faltan? Profe, nosotros en prosopopeya, Sí. Marcelo Álvarez, Sí. Estefanía Montoya, Estefanía Montoya, sí. Manuela Muñoz y Sofía Gómez. Muy bien. ¿Quién más falta? Ya todos están aquí, muchachos. ¿Hay alguien que está sin grupo? Ya me falta este tema, esta figura literaria y esta de acá. Y hay gente que yo sé que falta. Somos 50, otros no asistieron, entonces a ellos les va a tocar conformar grupito con los que haya, pues. Hay un grupo que tiene 3. Y profe, nosotros tenemos 3. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros podemos adoptar uno también. Ay, pero ¿quiénes son ustedes? Los que me acaban de hablar. De precaución. Ajá. Sí. Solamente son ustedes 3 y ya. Perdón, hay otro grupo que tiene 3. No, el resto lo estoy viendo que ya están conformados completos. Ok, bueno, de los que están presentes hoy en la sesión, ¿alguien no tiene grupo?
Todos están aquí entonces, en esta lista. Me falta alguien. Bueno, muchachos, como hay silencio, yo supongo que todos están acá en la lista. Esta listica, no se preocupen, pues si de pronto hay algún gracioso que se va a manipular la listica. Yo tengo la original, esto lo voy a subir al Drive. ¿Listo? Ahorita mismo, para que ustedes lo tengan y empiecen a preparar. Empezamos 18 de marzo. Recuerden lo que conversamos. La única grabación que no está en la carpeta, la única grabación que no está en el canal de YouTube. Ah, bueno, y faltó en la carpeta del Drive colocar el link del canal de YouTube, pero ya todos ustedes creo que lo tienen. Vamos a colocar de nuevo en la carpeta del Drive. Pero esta listica la van a tener ustedes en la carpeta del Drive y desde luego pues a partir de mediodía más adelante de hoy van a tener la grabación de este encuentro para que recuerden lo que conversamos en caso tal de que tengan alguna duda. ¿Alguien por aquí se acaba de conectar? ¿Hay alguna duda? ¿Quién falta por grupo? Profe, ¿puede bajar un poquito el texto para ver las fechas? Compañeros, sí, esto igualmente recuerden que vamos a tener el texto enseguida más tardecito en la carpeta del Drive para que tengan en cuenta las fechas. Listo. Muchachos, ¿alguna pregunta, inquietud final? ¿Hay claridad entonces? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? Hubo un interrogativo ahí. Bueno, muchachos, que tengan entonces un feliz día. Recuerden que esto lo van a tener ahorita mismo en la carpeta del Drive. Y preparen muy bien sus exposiciones.